Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy queremos hablar sobre Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Nos hemos detenido en el versículo 3, leemos el versículo 4 en adelante, que dice lo siguiente: Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un publicano, específicamente un jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano y cobraban impuestos a sus compatriotas. Y debido a su colaboración con los romanos y a las prácticas corruptas asociadas con su trabajo, los publicanos eran despreciados y eran considerados pecadores. Zaqueo, como jefe de los publicanos, era particularmente rico, lo que sugiere que se había beneficiado de la explotación de su pueblo. Recordar que hemos leído versículo 8: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús pasaba por Jericó, Zaqueo, siendo de baja estatura, subió a un árbol sicómoro para poder verlo. Esto ya muestra un deseo profundo de Zaqueo por encontrarse con Jesús, a pesar de su posición y de la desaprobación social que le rodeaba. Eso no fue impedimento para que Zaqueo viera a Jesús. Jesús, al verle, le dice que baje del árbol porque desea hospedarse en su casa. Y ese gesto sorprende porque Jesús se acerca a un hombre que era considerado pecador por todos. La reacción de Zaqueo ante la invitación de Jesús es de alegría, de prontitud. Además, su conversión se manifiesta en acciones concretas. Promete dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces lo que haya defraudado a cualquiera. Y ese compromiso, esa conversión, demuestra arrepentimiento, demuestra una transformación radical en su vida. No como el ejemplo, por ejemplo, nunca mejor dicho, del joven rico. Tenía posesiones y Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y se fue triste, porque era rico. Aquí vemos a un hombre que no hizo falta que Jesús le dijera: oye, Zaqueo, tienes que devolver 4 veces lo que hayas defraudado a cualquiera. Oye, Zaqueo, que tienes que dar la mitad de tus bienes a los pobres. No hizo falta que Jesús se lo dijera. Zaqueo tomó la iniciativa. Pero Jesús sí que le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hay enseñanzas en esta transformación, en esta conversión de Zaqueo. En primer lugar, que la gracia es para todos. La historia de Zaqueo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán grande sea el pecado o cuán despreciado sea uno por la sociedad, Dios siempre está dispuesto a ofrecer su amor y perdón. Jesús eligió entrar en la vida de Zaqueo no porque éste fuera perfecto, sino precisamente porque necesitaba ser transformado. Y tú y yo necesitamos ser transformados. Tú y yo no somos perfectos. Cada día cometemos
pecado. Cada día fallamos a Dios. Desde que te levantas hasta que te acuestas, seguramente en algún momento del día has pecado. Todos necesitamos ser transformados por Jesús. Por eso la gracia de Dios es para todos. Vemos también otra enseñanza importante, y es que Zaqueo se arrepiente verdaderamente. Aquí vemos el poder del arrepentimiento verdadero. Zaqueo no solo sintió remordimiento, su arrepentimiento fue tan profundo que cambió completamente su forma de vida. Y esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento no solo es un sentimiento, sino que se manifiesta en acciones concretas, en acciones de rectificación, de restitución. Por eso, cuando muchas personas se convierten a Cristo, lo primero que tienen que hacer es ponerse a cuentas con los familiares, con los seres queridos, con toda la familia a la que has hecho mal. Cuando uno se convierte a Cristo, busca la rectificación, la restitución, hacer las cosas bien, ponerte en paz con todos. Eso es lo que hizo Zaqueo. Si en algo he defraudado, le voy a dar al cuadruplicado. La mitad de mis bienes para los pobres. ¡Qué conversión! Otra enseñanza que podemos aprender de Zaqueo, la alegría. La alegría que tiene Zaqueo cuando Jesús le dice: me es necesario posar contigo hoy, en tu casa. Me es necesario. Zaqueo recibió a Jesús en su casa con alegría. Y esa actitud muestra que acoger a Jesús en nuestras vidas no es motivo de temor, sino de gozo. La presencia de Jesús trae paz, trae alegría, trae gozo, y eso transforma todo lo que toca. Imagínate tener un encuentro cara a cara con Jesús y que Jesús te diga: me es necesario ir a tu casa hoy. Imagínate la alegría, el gozo en tu vida, el gozo en tu familia, en los que están bajo tu techo. Y por último, la decisión de Zaqueo de dar la mitad de sus bienes a los pobres, de restituir a los que había defraudado. Eso refleja un cambio radical en su comprensión de la justicia y la generosidad. Nos enseña que una verdadera conversión lleva a ser justos con los demás. Nos lleva a cuidar a los necesitados. La historia de Zaqueo es un recordatorio de que la conversión a Cristo trae consigo una nueva vida. Todo caracterizada por la gracia, el arrepentimiento y la transformación. Y esto nos invita a abrir nuestros corazones a Jesús, dejando que el amor de Jesús nos transforme, nos impulsa a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Eso es lo que vivió Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos. Él tenía a cargo un grupo de recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, y eso lo había hecho rico, pero también lo había vuelto una persona no grata para su propio pueblo. Pero a pesar de eso, el Señor quería ir a su casa para llevar salvación a esa familia, pues Él vino a buscar y a salvar aún a las personas que muchas veces son menospreciadas por la sociedad. Y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Hay que reflexionar por qué Zaqueo buscaba a Jesús. Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Hemos visto un poquito la historia, el resultado final, la conversión, cómo Jesús posa en la casa de Zaqueo, pero ¿por qué Zaqueo buscaba a Jesús? El texto no nos dice el por qué Zaqueo quería conocer a Jesús. Puede ser curiosidad, había escuchado hablar de Jesús, se había enterado que Jesús hacía milagros. Recordar que estaban en Jericó. Aquí es donde está Jesús ahora mismo con Zaqueo, en Jericó. Y en Jericó Jesús hizo milagros con varios ciegos. En los evangelios hay varias historias de cómo Jesús sana a ciegos en Jericó. Podríamos decir que en Jericó había una colonia de ciegos y seguramente Zaqueo escuchó hablar de Jesús, de esos milagros. No lo sabemos, pero esos milagros se produjeron en Jericó. Y Zaqueo vivía en Jericó. El boca a boca,
Oye, ¿has visto el milagro que ha hecho Jesús? Ha sanado a un ciego. Oye, Jesús ha sanado a otros 2 ciegos. El boca a boca se va extendiendo. La Biblia, la palabra de Dios, no dice por qué Zaqueo quería conocer a Jesús. Quizás a las personas de Jericó les podría haber extrañado el por qué un hombre que tenía una buena posición social y económica quería conocer a Jesús y aparentemente no tenía ninguna necesidad. Si lo vemos desde el punto de vista material, quizás parecería que Zaqueo no tendría necesidad de conocer a Jesús con tanto empeño porque no estaba enfermo, no era leproso, no era paralítico, no era ciego, no tenía un hijo enfermo, aparentemente. Zaqueo no necesitaba buscar a Jesús con tanta urgencia, pero espiritualmente hablando, Zaqueo sí tenía muchas razones para buscar con tanto esmero a Jesús, el Hijo de David, el Mesías prometido para su pueblo. Si lo llevamos a lo espiritual, seguro Zaqueo tenía un vacío en su corazón a pesar de sus riquezas. Esto está pasando hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cuántos famosos, cantantes, personas del mundo del entretenimiento, del espectáculo, se han suicidado teniendo todo el oro del mundo, siendo ricos, siendo millonarios? En los últimos años se están suicidando un montón de cantantes jóvenes y tienen dinero para prácticamente cubrir las necesidades del continente africano o de varios países de este continente que está en extrema pobreza. Y se suicidan porque no encuentran la verdadera felicidad, porque el dinero no llena, no sacia. Posiblemente Zaqueo tenía un vacío en su corazón a pesar de sus riquezas. Seguramente Zaqueo buscaba a Jesús por la culpabilidad que había en su vida por causa del pecado. Quizás Zaqueo buscaba a Jesús por el rechazo de la religión judía por ser un publicano. Ahora vamos a llevarla a nuestra vida. ¿Por qué nosotros como familia necesitamos buscar a Jesús? ¿Por qué necesitas tú y yo buscar a Jesús? ¿Por qué lo necesitamos? La respuesta es sencilla, porque al igual que Zaqueo hay situaciones en nuestra familia que nadie ve. Quizás aparentemente podemos parecer una familia muy unida, quizás aparentemente podemos parecer un matrimonio muy feliz, quizás aparentamos ser padres perfectos, pero la realidad puede ser algo muy diferente. Quizás hay maltratos, hay vicios, hay depresión, hay enfermedad, no lo sé. ¿Por qué nosotros necesitamos buscar a Jesús? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. De esto hemos hablado en otras reflexiones. De esto estuve compartiendo ayer en una de las iglesias Cuerpo de Cristo aquí en Madrid. Esa expresión, me es necesario. Es interesante porque en los evangelios Jesús la menciona en varias ocasiones. Y no solo Jesús, otros personajes. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es como decir, para mí es una obligación menguar para que Cristo crezca. Jesús, siendo un niño, cuando se quedó en el templo con los escribas, con los rabinos, sus padres le encontraron. Y María le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Otra vez esa expresión, me es necesario. En Juan capítulo 4 habla del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, y la palabra de Dios dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Otra vez esa expresión, le es, me es, hoy es necesario. Y aquí lo vemos también en este pasaje con Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Para transformar la vida de Zaqueo no solo era necesario un encuentro momentáneo, Jesús abajo, Zaqueo en el árbol. Jesús tenía que ir a su casa. Era necesario que Zaqueo conociera verdaderamente al Señor en la intimidad. Y qué mejor que presentar a Jesús en la intimidad del hogar.
Así su vida y la de su familia iba a ser transformada. Nosotros como familias cristianas tenemos que congregarnos, tenemos que buscar al Señor en nuestra iglesia, pero no nos podemos dejar a Jesús en la iglesia, como muchas veces lo hacemos. Tenemos que llevar a Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, para que pueda ser verdaderamente transformada. No seamos como una de las iglesias del libro de Apocalipsis, que dejó a Jesús fuera. Por eso Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta llamando. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar. Esa iglesia dejó a Jesús fuera. Hay otros que dejan a Jesús en la iglesia y ya está, y no se lo llevan a su familia, a su hogar, no se lo llevan a su puesto de trabajo, no predican, no comparten las buenas nuevas. Hay iglesias que no hacen labor de misioneros, no envían misioneros para que puedan predicar al mundo. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo predicando el evangelio, hay iglesias que no quieren soltar a miembros porque están más pendientes de la cantidad antes que la calidad. No, ¿cómo voy a dejar a este hermano salir? ¿Cómo puede ir este hermano a las misiones si le necesitamos? Vemos que en los países crecen las iglesias, pero crece la violencia en las calles. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la iglesia, el miembro está en la iglesia, entre las cuatro paredes, y no hace la labor de ir por las calles a predicar el evangelio. Esto está sucediendo en muchos países en América Latina. Se abren iglesias cada año, cientos, miles de iglesias, pero el índice de violencia se dispara. ¿Por qué? Porque no hay una labor de evangelismo. Porque hay iglesias que no predican el evangelio en las calles. Solo lo hacen en lo íntimo entre ellos o para que te vean a través de las redes sociales, en streaming, en directo, pero luego la labor de evangelismo no se hace. ¿Qué significa que tú y yo tenemos que llevar a Jesús a nuestra casa? Pues significa que nuestra familia puede experimentar el amor, el poder, la esperanza, la restauración que solo Jesús puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso lleva a Jesús a tus familiares inconversos, a tus padres, a tus tíos, a tus hermanos. Predícales de Cristo, aunque te rechacen. Porque para nosotros es más fácil predicar el evangelio a un desconocido que a un familiar. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Nuestra familia tiene que ver el poder de Dios por medio de nosotros. Si no estamos dando testimonio, si no somos ejemplo a nuestra familia, ¿cómo nuestra familia va a aceptar a Jesús? Si no ven en nosotros un cambio. Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando del testimonio. Está hablando de los frutos. Se va a ver un cambio en tu vida por tu testimonio, por esa transformación, por los frutos que das. El que tú y yo llevemos a Jesús a nuestro hogar, a los inconversos, significa hablarles de la salvación de Cristo a nuestra familia. Pero no para contender, no para ganar discusiones, sino para ganar esas almas para Cristo. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Llevar a Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, significa orar en familia, leer la palabra de Dios en familia, congregarse en familia. Ora por tus familiares y ya verás cómo poco a poco el Señor va a hacer la obra. Poco a poco tu padre, tu madre inconversa van a acudir a la iglesia. Poco a poco tu hermano, tu hermana van a ir a la iglesia. Poco a poco tu tío, tu abuela, tu suegra va a ir a la iglesia. Pero tienes que predicarles. Tienes que hablarles de Cristo y se tiene que ver en tu testimonio, en los frutos. ¿Qué pasó en la familia de Zaqueo cuando Jesús fue a su casa? Lucas capítulo 19, verso 6. Entonces él,
Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. No solo a la vida de Zaqueo. Cuando habla de casa, hogar, habla de esposa, esposo, hijos, sirvientes, todas las personas que hay bajo ese techo. Y eso sucedió también cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y ese milagro hizo que fueran liberados. Y la palabra dice que el carcelero se quería quitar la vida porque vio que en las celdas no había nadie, y a punto de hacerlo, Pablo le dijo: no te quites la vida porque estamos todos aquí. Y entonces ese hombre, ese alguacil, cayó de rodillas. Y se convirtió. Pero lo curioso es que llevó la conversión, la transformación a la casa, su familia. Y dice la palabra que su familia fue transformada, se convirtió a Cristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Ese gozo que no depende del dinero, o de la salud, o de las personas, solamente de la presencia de Dios en nuestra vida. La ONG Remar, una vez al año, realiza congresos. Y para mí es uno de los momentos más emotivos y especiales del año, porque ves a hermanos y hermanas que hace años no veías. Y recuerdas con ellos: oye, ¿te acuerdas cuando estábamos en esta ciudad? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en este campamento? ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? Y para mí son momentos de gozo y alegría. Esos encuentros son únicos, son especiales. Imagínate recibir a Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Seguramente podemos sufrir burlas, murmuraciones, oposición, al ver que otros murmuraban, dice la palabra. Versículo 7. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando Jesús entra en la casa de Lázaro, todos murmuraron porque conocían su vida. Y tenemos que saber que Satanás siempre va a utilizar las burlas, las murmuraciones, las críticas para desanimarnos. Y por eso lo que hace Satanás y lo que hacemos nosotros también, porque siempre echamos la culpa a Satanás, pero mucha culpa también es nuestra. Etiquetamos a las personas. Y una persona que antes tenía un pasado de pecado, de vicios, es transformada por el poder de Dios, pero para nosotros sigue siendo la misma persona que era antes. En la palabra de Dios, y como nos compartía Óscar Fradejas en varias reflexiones, hay una reflexión que Óscar Fradejas tituló Etiquetas, que está en el canal de YouTube, en este canal de Radio Solidaria, y pone varios ejemplos de que en la palabra de Dios también hay personas que tienen etiquetas. Simón, el leproso. Eneas, el paralítico. Rahab, la ramera. Nosotros somos así también, ¿eh? Etiquetamos a las personas. Aunque esa persona haya sido transformada por Dios, para nosotros sigue siendo el borracho de hace unos años. Para nosotros sigue siendo el drogadicto de hace unos años. Cuando realmente esa persona ha sido transformada, ha sido cambiada, ha sido restaurada. Y las críticas pueden desanimarnos. Porque a eso ha venido Satanás. A robar, a matar, a destruir ¿el qué? La familia, la vida, el hogar. Aún personas de nuestra propia familia podrán criticarnos y murmurar, pero tenemos que tener claro que es necesario obedecer y agradar a Dios antes que a los hombres. Esto es lo que dice Pedro, Hechos capítulo 5, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque te señalen, aunque te critiquen, tú lo estás haciendo para Dios, no para el hombre, no para agradar al hombre. Hay personas que buscan el agrado del hombre, ¿verdad? El agrado del pastor. Que viene el pastor y levantas las manos para adorar. Nos gusta quedar bien delante de los hombres. Nos gusta recibir la palmadita en la espalda, bien hecho. Yo te digo una cosa, a mí me gusta que me digan las autoridades, que me digan las personas: has hecho un buen trabajo. No para mi ego, no para mi orgullo, no.
Eso es una motivación de que estás haciendo un buen trabajo. Imagínate trabajar años y años en un ministerio y que no te hayan dado gracias por tu trabajo. Oye, hermano, oye, hermana, qué bien has dejado la iglesia, qué bien la has limpiado, qué bien has pintado este edificio. Oye, hermano, qué bien estás haciendo las cosas. No para nuestro orgullo, no para inflarnos como el pavo real. No, es una motivación. Porque ves que tu trabajo no lo estás haciendo en vano. Estás trabajando para el Señor, pero cuando un hermano te da las gracias por tu trabajo, oye, estoy haciendo las cosas bien. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelva al cuadruplicado. Los publicanos defraudaban a muchas personas, como hoy en día los políticos. Defraudan, roban, son corruptos. Quitan dinero. ¿Te has dado cuenta que en época de pandemia, ¿quién se ha hecho más rico? Los políticos. Y los demás, los que han estado en sus casas, llegando justito a fin de mes, en extrema pobreza. Pero qué curioso que los políticos y los líderes mundiales se han hecho más ricos. Pues los publicanos defraudaban a personas y cada vez eran más ricas. Les robaban, le quitaban su dinero. ¿Cómo era posible que el jefe, no cualquiera, el jefe de los publicanos tuviera un cambio tan extraordinario? Zaqueo estaba dispuesto a devolver cuadruplicado lo que había defraudado a la gente. ¿Quién puede hacer ese cambio en la vida de las personas? Solamente Jesús. Cuando venga Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, será transformada. Los matrimonios serán transformados, las finanzas serán restauradas, pero tenemos que llevar a Jesús a nuestra casa. Hay una obra de teatro que hacía mi madre muchas veces cuando hacíamos evangelismos en las calles, en la ciudad de Burgos, en las calles de Gijón, de Santander, en varias ciudades. Y era el momento en que Jesús va a visitar la casa de una mujer y esa mujer afanada empieza a limpiar, empieza a barrer, empieza a fregar, empieza a pasar el trapo para quitar el polvo y empieza a recibir visitas. Y esas visitas eran personas, una que necesitaba agua, una persona que necesitaba ayuda, una persona que necesitaba algo en concreto, y esta mujer lo rechazaba. No, es que va a venir Jesús a mi casa y no puedo recibir a nadie. Hasta que en un momento llega Jesús y Jesús le dijo: mira, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Vine a tu casa con una necesidad y no me ayudaste. Y esa mujer se queda triste. Cuando llevas a Jesús a tu casa y le permites que entre en tu casa, Jesús transforma tu vida. Pero muchas veces en nuestra casa hay afanes, hay preocupaciones, como Marta. Marta no es que estaba haciendo las cosas mal. Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba preparando la casa, estaba preparando la comida. Estaba preocupando por los quehaceres del hogar. No está mal, pero era un momento exclusivo para Jesús. Marta no le dio la atención que Jesús merecía y desaprovechó la oportunidad. Y María sí que aprovechó la oportunidad. Muchas veces Jesús quiere venir a nuestra vida y nosotros, como estamos tan ocupados, le dejamos fuera. Jesús no es el protagonista de nuestra vida. Y esto pasó en la casa de Simón. Simón envió, no Pedro, Simón llamó a Jesús, le invita a su casa, y Jesús va a su casa, pero Simón no le da un beso de bienvenida, no le recibe. Estaba ahí en la casa y viene una mujer pecadora, y Simón dice para sí: si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer la está tocando. Y entonces Jesús confronta a Simón. Simón, mira, estoy aquí, no me has dado la bienvenida, no me has dado un beso, y esta mujer ha venido aquí y no ha dejado de besar mis pies. Ha enjuagado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Y esto es una enseñanza. Podemos invitar a Jesús a nuestra vida, a nuestra familia, pero luego Jesús no es el protagonista. Simón invitó a Jesús a su casa, pero Jesús no era protagonista para él. Solamente Jesús puede cambiar el hogar, cambiar la familia. La salvación vendrá a nuestra casa.
Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. En la casa de Zaqueo había muchas cosas lujosas, seguramente había mucho dinero, seguramente era una casa muy cara, pero nada de eso podía salvar a Zaqueo. Él había ganado todo, pero estaba perdiendo su alma. Hasta que llegó la salvación, hasta que llegó el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, hasta que llegó Jesús a su casa. Y cuando Jesús entró en ella, la vida de Zaqueo y de su familia cambió por completo. No importa qué tan perdida pueda estar nuestra familia, en Cristo hay esperanza. Cristo es la solución a tus problemas. Me encanta ese cartel que publicamos cuando evangelizamos en las calles. Cuando la Iglesia Cuerpo de Cristo sale a la calle, y seguramente otras denominaciones, hay carteles, dice: Jesús es la solución. Pues sí, Jesús es la solución a tus problemas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese encuentro de Jesús con Zaqueo nos enseña que todas las familias necesitan llevar a Jesús a sus hogares para experimentar el amor, el poder, la esperanza, la restauración que solo Jesús puede ofrecer. Por eso invita a Jesús a tu hogar. Permite que su luz brille en tu vida, en la vida de tus familiares, porque esa luz va a transformar las relaciones y va a guiar a tu familia hacia el camino de la salvación. La presencia de Jesús trae gozo, y Zaqueo recibió a Jesús con gozo, con alegría. Por eso es tiempo de que invitemos a Jesús a nuestra casa. Invítale a que more en tu corazón. Y te digo una cosa, tu vida y la de tu familia será transformada. La vida de Zaqueo, la vida del alguacil y la vida de muchos hombres y mujeres en la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, así lo testifican.